Una pobre joven dejó que un hombre extraño y su hijo se quedaran por una noche, sin saber que él era un CEO millonario. Ella retrocedió de la puerta. Laya, gritó su voz tensa por el miedo mientras agarraba el atizador de la chimenea con ambas manos. Por favor, dijo la voz de un hombre desde el otro lado, amortiguada por el viento y la nieve. No estoy aquí para hacer daño a nadie, solo necesito refugio para mi hijo. El corazón de Laya latía con fuerza. A través del cristal esmerilado, pudo ver la silueta de un hombre, de hombros anchos, encorvado sobre algo más pequeño. Un niño. La nieve los azotaba en gruesas capas. Sus dedos se apretaron en el pomo de la puerta. No dejo entrar a extraños en mi casa, espetó. Especialmente no a hombres. Hubo una pausa. Luego, la voz volvió, esta vez más baja, más desesperada. Lo entiendo. No lo pediría si tuviera elección. Él está enfermo. Se está congelando. Solo necesitamos una noche para salir de la tormenta. Laya dudó. El frío ya se había colado por los viejos paneles de madera de la cabaña. La electricidad se había ido hace una hora. La chimenea era lo único que evitaba que la sala de estar se convirtiera en un congelador. Miró su teléfono celular. Sin señal, nadie a quien llamar, solo ella y ahora ellos. Volvió a mirar por la mirilla. El hombre se movió ligeramente, revelando a un niño pequeño acurrucado en sus brazos. El niño tosió violentamente, el sonido agudo, doloroso. Eso fue todo. Con un gemido de protesta de las viejas bisagras, Laya abrió la puerta. La nieve entró al instante, enfriándole los tobillos a través de los calcetines. El hombre dio un paso adelante lo suficiente para que ella lo viera mejor. Era alto, empapado de pies a cabeza, el pelo pegado a la frente. El niño en sus brazos tenía el rostro hundido en el abrigo del hombre, el cuerpo temblaba. «Entren rápido», murmuró Leela, haciéndose a un lado. «Gracias», dijo el hombre con un asentimiento, llevando al niño adentro. Ella cerró la puerta detrás de ellos y echó el cerrojo. «Siéntense junto a la chimenea. No toquen nada más». El hombre obedeció, sentando suavemente al niño en el viejo sofá y desabrochándose su propia chaqueta para envolver al niño en ella. Laya observó con cautela, todavía aferrada al atizador de la chimenea. «Su nombre», exigió. «David», respondió. «Y este es Eli. Tiene 6 años. Tiene tos. Probablemente gripe». «¿Crees?», se burló ella. «Estás llevando a un niño a través de una ventisca. Eso es más que irresponsable». David bajó la mirada, apartando el cabello mojado de la frente de Eli. «No teníamos a dónde ir». Ella dudó, luego se dirigió a la cocina. «Tengo toallas secas y sopa instantánea. Eso es todo». Él asintió, murmurando sus agradecimientos mientras ella regresaba con las toallas. Él las tomó con gratitud y comenzó a secar al niño con el cuidado silencioso de un padre. Laya observó desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. Odiaba esto, la intrusión, los recuerdos. Hace un año, había confiado en alguien que llamó a su puerta con ojos amables y casi lo perdió todo. Ahora, este extraño estaba en su casa. Y sin embargo, ¿por qué están aquí de todos modos? No hay nadie en kilómetros. La tormenta ha estado en las noticias durante días. David levantó la vista, sus ojos de un tono oscuro de cansancio. Estaba tratando de llevar a Eli a casa de su abuela, a 2 pueblos de distancia. Las carreteras se cerraron detrás de nosotros. Nos quedamos atascados. Luego el coche se averió. Ella lo estudió a la luz del fuego. Parecía ordinario, no peligroso, ni tampoco completamente honesto. Había algo detrás de su mirada, algo que no estaba diciendo, pero el niño, Eli, volvió a toser débilmente. Laya exhaló bruscamente y fue a la cocina. «Sopa de pollo con fideos», entonces, murmuró. Minutos después, trajo 2 tazas humeantes al fuego. David le dio las gracias en voz baja. Ella le entregó la taza del niño directamente a él, sentándose en el extremo más alejado de la habitación. El silencio que siguió fue pesado pero no hostil. Solo el crepitar del fuego, el ocasional tintineo de la cuchara contra la cerámica, el viento aullando afuera. Eli se durmió, con la cabeza apoyada en el regazo de David. Laya miró las llamas, forzándose a mantenerse alerta. «No tienes que tener miedo», dijo David en voz baja. «No tengo miedo», respondió ella, aunque su voz temblaba. «Estás dejando entrar a 2 extraños en tu casa. Yo diría que eres valiente. O tal vez tonta», sonrió ligeramente. «Yo diría lo mismo de ti».
David rió entre dientes. Fue la primera vez que la habitación se sintió menos fría. Una noche, dijo ella con firmeza. Por la mañana, la tormenta debería calmarse. Luego se van. David asintió. Una noche, eso es todo lo que necesitamos. Ella miró el rostro dormido del niño. Luego de nuevo al hombre que lo sostenía tan suavemente y, por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si abrir la puerta había sido un error o la primera cosa correcta que había hecho en años. El viento aullaba afuera como un espíritu inquieto, sacudiendo las ventanas de la pequeña cabaña. La energía se había ido por completo ahora. El fuego en el hogar parpadeaba con una tranquila desafío, proyectando sombras doradas en las paredes. Laia encendió 2 velas viejas que había guardado en un cajón de la cocina. Sus llamas temblaban mientras las colocaba en la mesa entre ella y David. La sopa se había enfriado ligeramente, pero el calor persistía. Eli solo había logrado unos pocos sorbos antes de volver a quedarse dormido en el capullo de abrigos y mantas en el sofá. Su respiración seguía siendo irregular, pero ahora más lenta, más constante. Leela se sentó en el suelo cerca del fuego, con las rodillas recogidas bajo las manos y las manos envueltas alrededor de una taza de cerámica astillada. David se sentó frente a ella, con su propia taza en la mano, su rostro parcialmente iluminado por la luz del fuego. Parecía menos imponente a la luz de las velas, humano, cansado pero tranquilo. A él le encanta la sopa de pollo con fideos, dijo después de una larga pausa, asintiendo hacia su hijo. David rió suavemente. Lo siento, la costumbre. Su madre falleció hace unos años, pero cada vez que le hacía sopa de pollo con fideos a Eli, siempre decía que era porque ella también lo habría hecho. Laia miró al niño, sus facciones se suavizaron. Es dulce, educado. Lo intento, dijo David, y luego bajó la mirada. Es todo lo que tengo. Había una vulnerabilidad en su voz que hizo que Laia se moviera ligeramente. No estaba acostumbrada a eso. La mayoría de los hombres que había conocido, especialmente los que aparecían en medio de las tormentas, ocultaban secretos detrás del encanto, pero David no estaba tratando de impresionarla. Simplemente estaba allí y era honesto. Lamento lo de su madre, dijo. Gracias. Él la miró a los ojos y, por un momento, el fuego crepitó entre ellos como un puente que se construía lentamente. Laia se puso de pie. Tengo una manta limpia en la parte de atrás. Iré a buscarla. Caminó por el pasillo, pasando por los crujientes tablones de madera, hacia su armario de ropa blanca. Se detuvo cuando fue a buscar su manta más suave, la que su abuela había acolchado hace años. Era blanca con pequeñas flores azules. Rara vez la usaba, la mantenía doblada cuidadosamente en la parte superior de la pila. Suspiró, luego la tomó. Cuando regresó a la sala de estar, se detuvo en el umbral. David estaba sentado en el suelo junto a Eli. El niño estaba medio dormido, gimiendo suavemente. David, inconsciente de su presencia, mojó un paño en un tazón de agua y luego lo escurrió con cuidado. Con manos lentas y experimentadas, presionó suavemente el paño frío sobre la frente de Eli, susurrándole tan bajo que Leela no pudo entender las palabras. El paño era suyo. Una de las últimas toallas de mano blancas limpias que tenía. Las mantenía guardadas, separadas de las demás. Observó cómo David enjuagaba el paño de nuevo, limpiaba las mejillas de Eli, luego doblaba cuidadosamente la toalla y la colocaba junto al tazón. Luego se puso de pie, fue a la cocina y lavó el paño a fondo antes de devolverlo a su lugar, doblado tal como ella lo había guardado. Él nunca la vio observando. Laia miró la colcha en sus brazos, luego lentamente volvió a entrar en la habitación. Aquí, dijo suavemente, entregándosela. David se giró, ligeramente sobresaltado. Esto es hermoso. Es cálido, respondió ella. Y limpio. Él la tomó, su mano rozando la de ella brevemente. Gracias. Ella volvió a sentarse junto al fuego, pero esta vez un poco más cerca. Por primera vez en mucho tiempo, la habitación se sintió llena, no solo de gente, sino de algo más, de presencia, de paz. Mientras David se acomodaba de nuevo junto a su hijo, ajustando la manta sobre el pequeño cuerpo del niño, miró a Laia. No tenías que dejarnos entrar, dijo suavemente. Lo sé. No tenías que darnos de comer, ni ofrecernos tu mejor manta, ni fingir que no tenías miedo. Ella lo miró, su voz apenas un susurro. No estoy fingiendo. Él sonrió, débil pero real. Aún así, dijo, gracias por todo. No olvidaré esta noche. Ninguno de los dos dijo nada después de eso. El fuego crepitó,
El viento aulló, pero en el corazón de la tormenta, la pequeña cabaña brillaba suavemente y, por una noche, había calor. La nieve no había cesado. Por la mañana, el mundo fuera de la cabaña estaba sepultado bajo un espeso silencio blanco. Las carreteras eran invisibles bajo la tormenta. Los árboles gemían bajo el peso de la nieve e incluso las débiles huellas de la noche anterior habían desaparecido. Laia salió al porche, envuelta en un abrigo grueso, y miró al cielo. Nada más que blanco. Dicen que el condado podría no arar las carreteras hasta mañana, dijo al volver a entrar en la cabaña. David levantó la vista de donde estaba alimentando a Eli con cucharadas de sopa tibia. Entonces estamos atrapados. Ella asintió. Otra noche al menos. Él la miró a los ojos. Lo siento. No es tu culpa, dijo ella, aunque su voz tenía un toque de cansancio. Vamos a aprovecharlo. Ese día se adaptaron a un ritmo que ninguno esperaba. David se ofreció a cortar leña, balanceando el hacha con fuerza limpia y practicada detrás de la cabaña. Laia, sorprendida por su fuerza y precisión lo observó desde la ventana antes de regresar a la cocina. Hizo masa fresca para galletas y comenzó una olla de sopa de pollo casera el aroma a tomillo y ajo llenando el espacio. Cuando apareció una fuga cerca de la puerta trasera, David la reparó con herramientas que le pidió prestadas de su viejo cobertizo. Trepando a una silla inestable con manos cuidadosas Arregló la bisagra de la puerta del dormitorio sin que se lo pidieran y reforzó el perchero cerca de la entrada, sonriendo cuando Laia levantó una ceja. Eres hábil señaló ella. Años de arreglar lo que no podía permitirme reemplazar, respondió él. La tos de Eli persistió durante la mañana. Su frente volvió a sentirse cálida. Laia no dudó. Preparó té de jengibre con miel lo enfrió a una temperatura segura y le acercó la taza para que bebiera. Humedeció un paño con agua tibia, comprobando su temperatura con dedos suaves Cuando se puso inquieto, sacó un oso de peluche viejo y querido de una caja en su dormitorio. Se sentó a su lado en el sofá, susurrándole historias mientras le secaba las mejillas. Está bien, cariño, murmuró ella, alisándole el cabello. Vamos a ponerte bien. David, observando en silencio desde la cocina, no dijo nada, pero su mandíbula se apretó Estaba acostumbrado a hacerlo todo, a ser madre y padre, protector y proveedor. Ver a Laia cuidar a Eli con tanta ternura le conmovió profundamente. Ella no tenía ninguna obligación, ninguna razón Sin embargo, allí estaba ella, arrodillada en el suelo de madera junto a un niño que no era suyo, cantando suavemente por lo bajo mientras le secaba el sudor de la frente. Más tarde esa tarde, mientras Laia fue a buscar más mantas, David se detuvo en la puerta del dormitorio y observó. Ella estaba sentada en el suelo junto a la cama de Eli, su pequeña mano acunada entre las suyas Estaba tarareando una nana quizás una de su propia infancia. El osito de peluche estaba acurrucado a su lado. Su cabello dorado caía hacia adelante mientras se inclinaba para ponerle la mano en la frente de nuevo. Cada gesto estaba lleno de cuidado, de presencia A David se le hizo un nudo en la garganta. Se dio la vuelta antes de que ella pudiera ver como le escocían los ojos Esa tarde, mientras el viento aullaba afuera y la cabaña brillaba con la luz del fuego, los tres se reunieron alrededor de la sala de estar. Laia contó un cuento de hadas algo sobre una valiente muchacha que domesticó una tormenta de nieve con nada más que bondad Su voz danzó por la habitación y Eli aplaudió cuando terminó. David hizo animales de papel con trozos de papel, sus intentos torpes pero entrañables. Eli se rió cuando un alce de papel con astas torcidas se cayó. Luego Eli sacó un pequeño cuaderno y algunos lápices de colores que Laia le había dado. Dibujó furiosamente, con la lengua fuera por la concentración. Cuando terminó, arrancó la página y la levantó con orgullo. Esta eres tu dijo, señalando una figura con un halo dorado.
Asterisco asterisco abriendo la puerta asterisco asterisco. El dibujo era de una cabaña cubierta de nieve. Un hombre alto y un niño pequeño estaban afuera. Una mujer, Laia, abría la puerta, la luz dorada derramándose detrás de ella. Lo pegó a la pared con una tira de cinta de envolver sobrante. Asterisco asterisco esta es mi segunda casa asterisco asterisco, declaró. Laia se quedó mirando el dibujo. Asterisco asterisco incapaz de hablar asterisco asterisco. David la miró, esta vez no con gratitud, sino con algo más profundo. La forma en que sus dedos acariciaban el cabello de Eli, la calidez que derramaba en todo lo que hacía, su asterisco asterisco tranquila, fuerza asterisco asterisco. Sonrió y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió los asterisco asterisco frágiles y aterradores comienzos de algo asterisco asterisco que no se había permitido sentir en años. Asterisco asterisco esperanza asterisco asterisco. La tormenta había pasado. El sol se alzaba débilmente detrás de las nubes, proyectando un brillo plateado sobre los árboles cubiertos de nieve. Laia se paró en la puerta de la cabaña, ya vestida con su abrigo grueso y bufanda, sus botas de trabajo crujiendo suavemente en el porche. El aire seguía siendo cortante por el frío, pero lo suficientemente manejable como para que las carreteras finalmente pudieran ser aradas. Adentro, David y Eli todavía dormían, acurrucados juntos en el sofá, respirando suavemente a la luz de la mañana. Laia dudó en la puerta. Quería decir algo, cualquier cosa. Preguntar si todavía estarían allí cuando regresara, ofrecerles otra noche. Pero las palabras se sentían pesadas en su garganta. Este era su primer turno en días. No podía permitirse perderlo. Así que dejó el fuego avivado, madera extra junto al hogar y una pequeña nota en el mostrador de la cocina. Vuelvo a las 4. Siéntanse como en casa. Para cuando llegó a la cafetería del pueblo, donde trabajaba a tiempo parcial, sus pensamientos habían estado constantemente en ellos. Cada vez que la campanilla de la puerta principal tintineaba, ella miraba, pero nunca era David, nunca Eli. Y cuando terminó su turno, prácticamente corrió para tomar el autobús de regreso hacia la montaña. El cielo se estaba volviendo naranja cuando llegó a su cabaña. El porche estaba en silencio, no había huellas en la capa fresca de nieve, ni risitas desde adentro. Su corazón se hundió. Abrió la puerta. El fuego se había apagado, pero aún estaba vivo. Las mantas estaban dobladas ordenadamente. Los platos en el fregadero estaban lavados y secándose. La habitación estaba asterisco asterisco limpia, casi intacta asterisco asterisco. Se habían ido. Un asterisco asterisco dolor agudo asterisco asterisco floreció en su pecho. Sobre la mesa del comedor había un asterisco asterisco pedazo de papel doblado asterisco asterisco, con algo pequeño y elegante encima. Se acercó lentamente. El papel era de color crema, con líneas tenues. Su nombre no estaba en él, pero sabía que era para ella. Lo desdobló. Gracias por el calor, por la amabilidad, por recordarme que la gente como tú todavía existe en el mundo. Nunca lo olvidaré. No había firma, solo una línea debajo, escrita con una letra más suave, casi vacilante. Asterisco asterisco ayudaste más de lo que sabes asterisco asterisco. Al lado de la nota había una asterisco asterisco tarjeta negra asterisco asterisco. Sin nombre de banco, solo un pequeño chip y una tira de números. La tomó, el corazón le latía con fuerza. Era más pesada que una tarjeta de crédito normal, asterisco asterisco elegante, misteriosa asterisco asterisco. Una asterisco asterisco tarjeta negra asterisco asterisco, del tipo que solo los ultra ricos llevaban. La miró, asterisco asterisco aturdida asterisco asterisco. La asterisco asterisco confusión asterisco asterisco la invadió primero, luego la asterisco asterisco incredulidad asterisco asterisco, luego algo que no podía nombrar del todo. La dejó lentamente y se sentó al borde del sofá donde David se había sentado la noche anterior, contándole historias a su hijo. Sus dedos se apretaron alrededor de la nota. Se había ido asterisco asterisco sin despedirse, sin una explicación asterisco asterisco, sin que ella pudiera decir lo que había comenzado a crecer dentro de su pecho. No había esperado que doliera así. Pensó que sentiría alivio, espacio para respirar. Su casa regresaba a ella, pero en cambio sintió un asterisco asterisco vacío punzante asterisco asterisco, como si alguien hubiera abierto una puerta en su corazón y se hubiera marchado antes de que ella supiera que habían entrado. Sus ojos le ardían. La cabaña estaba en silencio y, por primera vez en mucho tiempo, asterisco asterisco Laia lloró asterisco asterisco. No por miedo, no por dolor,
sino por la pena de extrañar algo que nunca había esperado encontrar y sin saber si alguna vez lo volvería a ver. A la mañana siguiente, Laya hizo fila en el único banco del pueblo, la misteriosa tarjeta negra apretada con fuerza en el bolsillo de su abrigo. Su aliento empañaba las puertas de cristal mientras esperaba que la atendieran. Durante todo el camino, su mente había librado una batalla. Un lado gritaba que la usara, el otro se aferraba firmemente a lo único a lo que siempre se había aferrado, el orgullo. Cuando llamaron su número, se acercó al mostrador con pasos vacilantes. Encontré esto, dijo, colocando la tarjeta suavemente sobre el mostrador. Solo quiero saber a quién pertenece. La cajera le dio una mirada extraña, pero tecleó unos dígitos. Después de unos segundos, sus cejas se levantaron ligeramente. Esta es una cuenta privada dijo la mujer con cuidado. Sin nombre adjunto públicamente. Estado de alto nivel No puedo revelar detalles, pero quien quiera que le haya dado esto debe confiar mucho en usted No quiero el dinero, dijo Laya rápidamente. No estoy aquí para usarlo. Solo, necesitaba saber. La mujer asintió lentamente y deslizó la tarjeta de vuelta por el mostrador. Laya se fue con más preguntas que respuestas y guardó la tarjeta en un cajón, sin abrir, intacta. Los días se convirtieron en semanas. La nieve comenzó a derretirse. El viento se suavizó y las noches se volvieron más tranquilas. Laya volvió a su rutina, arreglar la cabaña, trabajar en la biblioteca 2 días a la semana, tomar turnos extra en la cafetería cuando podía. Pero todo se sentía más tenue El eco de la risa de esa noche tormentosa permaneció con ella. También lo hizo la imagen de un hombre de cabello oscuro sentado junto al fuego, haciendo animales de papel para su hijo. Se encontraba despertando en mitad de la noche, mirando la puerta, medio esperando escuchar un golpe. Entonces, un lunes por la mañana, todo se desmoronó. Llegó a la pequeña biblioteca del pueblo solo para encontrar un cartel pegado en la puerta. Cerrada indefinidamente. Fondos eliminados, Dentro, su supervisora estaba empaquetando los últimos libros. Lo siento mucho, Laya. La mujer dijo, apenas pudiendo mirarla a los ojos. Cerraron las ubicaciones rurales. No hay nada que podamos hacer punto. Ella caminó a casa ese día con las piernas entumecidas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. 2 trabajos perdidos en menos de 3 meses sin familia, sin apoyo, y las facturas ya se acumulaban Para el final de la semana, su pila de leña disminuía. El refrigerador estaba medio vacío. Su cuenta de ahorros bajó de los 20 pesos. Intentó vender artesanías en línea, incluso su vieja máquina de escribir, pero nada funcionó. El silencio en la cabaña se hizo más pesado con cada día que pasaba. Entonces llegó la carta Llegó un miércoles por la tarde, deslizada por debajo de su puerta en un grueso sobre color crema Su nombre estaba escrito a mano con trazos elegantes y deliberados La abrió lentamente. Dentro había una carta de una sola página, impresa en papel de calidad. Estimada señorita Laya Thompson, Nos complace invitarla a una entrevista privada para el programa de alcance comunitario recientemente establecido dentro de R.E. Holdings. Buscamos personas de carácter excepcional, valores sólidos y compasión demostrada Su nombre fue recomendado personalmente Por favor, preséntese en nuestra oficina del centro a la hora indicada a continuación. Se han realizado arreglos de viaje en su nombre. Atentamente. David R. Director Ejecutivo. R.E. Holdings Sus manos temblaron. La leyó una y otra vez. David Se dejó caer pesadamente al borde del sofá, el mismo lugar donde él se había sentado una vez junto a Ellie. Se apretó la carta contra el pecho, respirando profundamente. Él la recordaba y la había encontrado. Ella no sabía qué era esa entrevista, ni por qué ahora, ni por qué, después de todo este tiempo, se había puesto en contacto. Pero una cosa era segura,
Su historia con David aún no había terminado. Laia se paró en el vestíbulo del reluciente edificio de cristal. Los pulidos suelos de mármol reflejaban sus botas todavía salpicadas de barro del camino de la montaña. El techo se extendía alto sobre ella, adornado con luz dorada, y la gente a su alrededor se movía con un propósito silencioso en trajes elegantes y tacones impecables. Se sentía como una extraña en una tierra extranjera. Aferrando la carta de invitación en una mano, se acercó a la recepcionista. Yo tengo una cita con R. Holdings. Mi nombre es... Laia Thompson terminó la mujer, sonriendo cálidamente. Sí, la estábamos esperando. Por favor, tome el ascensor hasta el piso 32. El señor Rivera la recibirá allí personalmente. Laia parpadeó. ¿El señor Rivera? Sí, dijo la recepcionista, ya marcando algo en sus auriculares. Él es el CEO Ella entró en el ascensor, el corazón le latía con fuerza. El número sobre las puertas subía. Cada piso le traía un recuerdo. Eli riendo junto al fuego. David entregándole sopa, su voz dándole las gracias en el silencio de una noche cubierta de nieve. Cuando las puertas se abrieron, el espacio ante ella era tranquilo, elegante Una mujer con un vestido azul marino le hizo un gesto educado y la condujo a una gran oficina con paredes de cristal. Y allí estaba él. David estaba de pie cerca de la ventana, alto y sereno en un traje de carbón. Estaba de espaldas a ella, pero al entrar, se giró. El tiempo, por un momento, se detuvo. Él sonrió. Cálido, firme, familiar. Laia. Ella respiró hondo. David. Él dio un paso adelante, con las manos relajadas a los lados. Se veía igual, pero diferente. Más fuerte de alguna manera, más en control pero con la misma tranquila amabilidad en sus ojos. Me preguntaba si vendrías, dijo. Me invitaste, respondió ella, su voz suave. Esperaba que dijeras que sí, dijo suavemente, luego señaló la pequeña zona de estar cerca de la ventana. Por favor, siéntate. Ella se dejó caer en el sillón, agarrando ligeramente los lados. Él se acercó al estante cercano, sacó una carpeta plana y se la entregó. Dentro había una sola hoja de papel. El dibujo de un niño La cabaña en la nieve, un hombre alto, un niño pequeño y una mujer rubia abriendo la puerta. Los ojos de Laia se abrieron de par en par. Lo guardaste susurró. Lo tomé, admitió David. Esa mañana supe que Eli querría que lo hiciera. Te llamó, nuestro ángel, esa noche. Yo quería guardar un pedazo de lo que significó esa noche. Ella lo miró. David estaba sentado frente a ella ahora, inclinado hacia adelante. No te dije quién era. No planeaba aparecer esa noche, pero he pasado el mes siguiente tratando de encontrar la manera de repagar algo que no se puede pagar Laia sacudió la cabeza lentamente. No hice nada extraordinario. Nos diste refugio, dignidad. Le diste a Eli calor y seguridad cuando no teníamos ninguno. Y me diste algo que pensé que había perdido para siempre. Hizo una pausa. Esperanza Ella no habló. Sus manos se apretaron alrededor del dibujo. David continuó, su voz firme. Solía pensar que la única forma de construir algo duradero era a través del poder, el control. Pero tú me recordaste cómo es la verdadera fuerza tranquila, valiente, amable. Creé un programa, alcance comunitario, educación, ayuda rural todo ello arraigado en esa noche. Se puso de pie y caminó hacia su escritorio, recuperando otra carpeta. Y quiero que tú lo dirijas Laia parpadeó. Yo. Él asintió. Tú lo has vivido. Entiendes lo que significa dar sin esperar nada a cambio. Ese es el tipo de liderazgo que quiero. Ella miró la carpeta en su regazo, luego a él. Su voz tembló. Esto no se trata de dinero, ¿verdad? David sonrió. No, nunca lo fue. Ella lo miró a él, a este hombre que una vez se había sentado junto a un fuego y usado botas y franela, que ahora le ofrecía no solo un trabajo, sino un lugar en la historia que él todavía estaba escribiendo Y ella asintió. Lo haré, dijo. No por el título, no por la oficina,
sino porque en sus ojos vio algo que no había visto en su propio reflejo durante mucho tiempo. Asterisco asterisco propósito asterisco asterisco. Y porque le creyó, no solo como Seo, sino como el hombre que una vez había susurrado gracias en la oscuridad y lo había dicho de verdad. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo tranquilo, pero cada día unía más a Laia y David. Su nuevo programa bajo R.I. Holdings, llamado la Iniciativa Puerta Abierta ***, se centró en ofrecer refugio a largo plazo, capacitación laboral y cuidado infantil para padres solteros y personas sin hogar. La fundación se construyó en torno al principio que Laia había encarnado sin saberlo la noche que abrió la puerta de su cabaña, que la amabilidad sin condiciones cambia vidas ***. En cada sala de reuniones, en cada visita al sitio, en cada intercambio de correos electrónicos hasta altas horas de la noche, permanecieron lado a lado ***. Debatieron ferozmente, David, pragmático y orientado a resultados, Laia, empática y ferozmente protectora de cada voz. A veces chocaban, pero siempre escuchaban y, al final, siempre encontraban un camino a seguir que combinaba integridad y corazón ***. Laia nunca se había sentido tan comprendida. Cada mañana, un café la esperaba en su escritorio exactamente como a ella le gustaba, 2 azúcares, sin crema, canela encima. David nunca decía nada al respecto, pero ella lo notaba cada vez. Algunas noches trabajaban hasta tarde, revisando propuestas, discutiendo logísticas complicadas. Otras noches, él la acompañaba hasta su coche en silencio, sus hombros rozándose ocasionalmente en la oscuridad. Aún no había palabras sobre lo que crecía entre ellos, solo miradas que se prolongaban y gestos que significaban más de lo que cualquiera se atrevía a decir en voz alta. Entonces llegó la ***Gala ***, un evento de alto perfil organizado en la sede insignia de la compañía, un almacén convertido que ahora servía como un ***centro de vida de transición de última generación ***. Donantes, prensa, funcionarios de la ciudad y líderes de organizaciones sin fines de lucro llenaron la sala. Laia, con un sencillo vestido azul marino, dio un discurso sobre la noche en que todo cambió, sobre la luz del fuego y la sopa y un niño con fiebre. No mencionó a David por su nombre, pero en el momento en que bajó del escenario, un reportero la acorraló. Algunos dicen que su repentino ascenso dentro de R, y se debe a una *** implicación personal con el señor Rivera ***. Puede confirmar o negar que su papel está ligado al favoritismo. Laia se paralizó. Se le cortó la respiración. Sus manos temblaron ligeramente, pero se mantuvo firme. Me ofrecieron este puesto basándose en. Nunca terminó. David dio un paso adelante con calma pero con determinación, su voz uniforme mientras se dirigía a la pequeña multitud que se había reunido. Si me permite, dijo, colocando una mano firme en la espalda de Laia. Luego, sin dudarlo, tomó suavemente su mano entre las suyas y se volvió hacia la sala. La mujer que está a mi lado cambió la dirección de mi vida dijo, su voz resonando con algo más profundo que la defensa. Cuando no tenía nada, ni poder ni título, ella nos ofreció a mi hijo y a mi refugio sin pedir nada a cambio Miró a Laia y algo parpadeó entre ellos que silenció incluso al reportero más escéptico. Ella no vio a un CEO o a un hombre con influencia. Vio a 2 personas necesitadas y abrió su puerta. Él se volvió hacia la multitud. Todo lo que hemos construido aquí nació de ese momento. Y si esta compañía ha hecho algo bueno desde entonces, es gracias a su corazón Cayó el silencio, luego los aplausos. Laia miró sus manos unidas, todavía cálidas, todavía firmes. No tenía idea de cuándo la había tomado de la mano o porque su corazón sentía que podía estallar de algo demasiado lleno para contener. Más tarde esa noche, cuando las luces se atenuaron y los invitados se habían ido, se quedaron solos en el centro de la habitación. No tenías que decir todo eso, susurró ella. David la miró, los ojos suaves. Sí, sí tenía. Y por primera vez, no la soltó. El invierno regresó suavemente. La nieve caía como seda, cubriendo los abetos y los caminos sinuosos con gracia silenciosa Al final de uno de esos caminos se encontraba la vieja cabaña, ya no olvidada, ahora restaurada con amor Sus cimientos eran los mismos, su espíritu intacto, cálido, humilde, esperando.
David había invitado a Laia y Eli para el fin de semana. Después de un año de trabajar codo a codo, construyendo refugios, lanzando programas, aprendiendo los ritmos del otro, se sentía bien. Aún así, Laia no había sabido a dónde iban hasta el último giro. Jadeó cuando la vio. La cabaña se alzaba como un asterisco recuerdo hecho realidad asterisco. Sus botas crujieron en los escalones recién lijados. La puerta principal aún crujía. El olor a pino y canela flotaba en el aire, tal como lo recordaba. Y sobre la repisa de la chimenea, cuidadosamente enmarcado en vidrio, colgaba el dibujo de Eli de una mujer con un halo dorado abriendo su puerta a un hombre y su hijo en la nieve. «¿Lo guardaste?», susurró ella. David sonrió suavemente. Fue el primer lugar al que Eli volvió a llamar hogar. El fin de semana transcurrió suavemente. Cocinaron juntos en la pequeña cocina, ahora llena de risas. La música sonaba baja desde los altavoces que David había instalado. Eli corría de una habitación a otra como si siempre hubiera pertenecido allí, preguntando si podían quedarse para siempre. Esa noche, después de la cena, Eli se quedó dormido en el sofá bajo la misma colcha con la que ella lo había envuelto una vez. Laia salió al porche, con los brazos cruzados contra el frío, observando caer la nieve. David se le unió en silencio. Después de una larga pausa, se volvió hacia ella. «¿Vendrás conmigo un momento?». Ella lo siguió hasta los escalones, donde la luz cálida se derramaba desde la cabaña detrás de ellos. Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y se arrodilló, no en un gran salón, sino en el mismo lugar donde ella una vez le había abierto la puerta. Sacó un sencillo anillo de plata ***. Dentro de la banda había 6 pequeñas palabras. *** gracias por abrir la puerta ***. Sus ojos se encontraron. Solía creer que no merecía una familia, dijo en voz baja, que lo que había perdido no podría volver a encontrarse. Pero tú cambiaste eso con tus manos, tu corazón. Nos hiciste un lugar cuando nadie más lo haría. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No prometeré perfección, continuó, pero prometo mantener siempre la puerta abierta para ti, para Eli, para todo lo que construyamos juntos. Sostuvo el anillo, su mano temblaba ligeramente. La abrirás una vez más, esta vez para toda la vida. Laia no respondió con palabras. Se arrodilló junto a él, lo abrazó y se aferró a él como una vez lo había hecho con su hijo, no por miedo, sino por ***amor ***. Un pequeño sonido rompió el momento. Eli estaba en el umbral, frotándose los ojos somnolientos. «Señorita Laia. Mamá, hiciste que papá sonriera como la primera noche». David rió, acercando a Laia. Ella se secó los ojos y miró al niño que sin saberlo había unido sus vidas, luego al hombre que finalmente había vuelto a casa. La nieve continuó cayendo a su alrededor, suave y silenciosa. Sin grandes multitudes, sin destellos de diamantes, solo una puerta una vez abierta en una tormenta y ***, nunca más cerrada ***. A veces, los comienzos más hermosos provienen del simple acto de abrir una puerta. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que la amabilidad importa, que el amor puede llegar en silencio y que las segundas oportunidades a menudo vienen envueltas en nieve y silencio, entonces te invitamos a ser parte de más momentos como este. Suscríbete a Trama del Alma para más cuentos de esperanza, amor, resiliencia y las pequeñas decisiones que cambian vidas para siempre. Deja que tu corazón lo recuerde, una historia a la vez.